Y bueno, pues un poco para empezar, muchas veces oímos hablar de Azcona, de su influencia, del humor, de la escritura cinematográfica, pero me llama la atención que tú decidieras escribir una tesis sobre él y que es un poco lo que te interesaba y lo que mirabas y bueno, pues, lo que encontraste. Pues, bueno, yo... No. Sí. Pues, bueno, fue una tesis, yo es que en realidad, como mucha gente, me tuve que marchar en 2008 y me puse a hacer una tesis doctoral en Francia. Entonces, ahí a mí me interesaba mucho el aspecto del guión, como me gustaba en ese momento también la dirección de fotografía, particularmente el guión, pero porque siempre en ese momento, cuando yo empecé, ahora todo ha cambiado un poco en teoría del cine, estábamos como muy focalizadas en directores, ¿no? El autor de la película, entonces yo era como, ¿quién es el autor, no? Y en realidad, porque nosotros tenemos un autor en España, que es un autor, pero no es el director de las películas, que es Rafael Azcona, y que está ahí, además, al mismo tiempo que él lo ha escrito con autores con unas personalidades tan espectaculares como el Berlanga, como el Ferreri, como Strueva, Saura, o sea, es espectacular. Y aún así, él consiguió hacerse notar, trasladarse en todo esto. Yo, cuando empecé, tuve la desgracia de que justo cuando empecé es cuando él había fallecido, menos mal que tenía libros como el de Bernardo Sánchez, el de Alberto Cabezón, entrevistas pocas, la de Luis Alegre. Entonces empecé como a indagar realmente, bueno, voy a ir a sus guiones y voy a ir directamente a los guiones y voy a ver quién era él, dónde están los personajes, cuáles son los formatos, toda esta teoría del guión que ahora se está desarrollando mucho en cinematografía y en teoría del cine. Y mi director de tesis, que en ese momento como me interesaba el guión, me dijo, ¿por qué no lo haces pues sobre Jean-Claude Carrière o alguno de estos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no lo voy a hacer sobre Rafael Azcona? Así lo conocéis un poco también. Y entonces, que en realidad, o sea, ellos ponen, el Verdugo lo ponían muchas veces y todas estas cosas, pero bueno, a lo mejor ellos también tenían que centrarse en otro tipo de autores que no fuesen los suyos propios. Fue una larga búsqueda entre, bueno, pues los libros, las pocas entrevistas, sus guiones, archivos, todo esto. Hay una cosa curiosa de la escritura de guión, que cuando Marco Ferreri, ¿no? Lee uno de sus libros y entonces va a verlo. Él es un novelista humorístico, ¿no? Sobre todo, que además también ha empezado siendo dibujante y escritor humorístico de la cómic, y entonces va a verlo y le dice, le propone hacer una película, ¿no? Y entonces pero es que no sé lo que es un guión, ¿no? Sí, Y entonces él le dice, porque entonces escribían los guiones en dos columnas, ¿no? Entonces en un lado la descripción y en otro los diálogos. Y dice, pues la clave es que si solo lees los diálogos no entiendes nada, ¿no? Claro, si solo lees los diálogos y el texto no entiendes nada viendo uno y otro, ¿no? Que es como muy... O sea, se sabe un poco la historia del guión, es muy complicada de seguir porque en realidad casi no hay textos, van desapareciendo. Entonces, bueno, no quiero meter en rollos de esto, pero como que el formato es muy importante. Y también como tú eres guionista, directora, has tenido que sufrir a muchos autores. Así incluir. Es como con los traductores, ¿no? Que dicen el mejor autor es el autor muerto, ¿no? Porque también está adaptado a Hemingway, entonces si nos puedes contar también. Sí, he sufrido a Hemingway también, su yugo. No me ha gustado mucho esto que está ahí, bueno, retomo cosas de ambos, pero ahora que estamos con Fernando, es verdad que la inevitable osmosis que es autoral, que no es autoría, además, el tema es que se tiene que disolver en una película, que efectivamente conocemos más a más directores de fotografía que a guionistas, tienen su propia revista, los directores de fotografía, con su portada. Emmanuel Lubezki creo que es más conocido que cualquier guionista, por un ejemplo. Hay una osmosis, precisamente por la cuestión narrativa y dramática y del imaginario, entre el director guionista, que cuando navega a favor es maravillosa y cuando navega en contra es estar subiendo una montaña todos los puñeteros días. Y es muy difícil. Las tensiones permanentes. Y esta cosa que tiene, que para mí conecta con el tema de la censura. Porque la censura también viene por parte... La censura, el cine es un acto inevitablemente censor si lo comparamos con la literatura. Porque está
tan impepinablemente circunscrito a los recursos que tienes y a lo que la cámara tiene delante, que no es lo que tú puedas construir con todas tus herramientas verbales, sino lo que hay. Es muy cruel el cine, en el sentido, el espacio-tiempo que la cámara retrata, que es lo que tiene que narrar alguien a nivel abstracto en un guión. A mí me es muy interesante una figura como Azcona, que me parece de una discreción absoluta al punto de no haber concedido entrevistas, de haberse colocado en unos lugares de hombre bueno, discreto, que no necesitaba aparentemente de esa autoría a luego dar, pero tenía su orgullo porque no creo que exista un narrador sin ego, porque si no, no estarías dando una versión del mundo. Y tiene que defender su versión del mundo. Y esa versión del mundo es lo que estaba diciendo Fernando, que es la de los otros y la suya retratable y reconocible. Y eso es muy difícil. Y él sabe, creo que navegarse a grandes directores, que son los grandes nombres de nuestro cine, las cuatro películas que tú has dicho, y además enfrentarse a un sistema restrictivo de censura. Que insisto, puede parecer esto que voy a decir un poco fuerte es lo más pintón, porque es una censura política, estatal, gubernamental, pero que es que la censura cinematográfica está permanentemente operando en todo. Ahora mismo, lo estábamos hablando hace 10 minutos, el nivel de censura de las plataformas es maravilloso. Y la propia censura de la realidad que implica los recursos tan pragmáticos. Pero el tema es que la navegaba. O sea, todos luchamos contra la censura y él la navegaba y la buceaba. Y la buceaba además con una sonrisilla amarga muy socarrona, muy creo que de una especie de identidad de la Ribera del Ebro muy reconocible, a mí me sigue pareciendo también muy interesante y probablemente de lo más identitario que tenemos. Paradójicamente, alguien que ha trabajado con tantas identidades autorales del cine. Entonces, todas estas contradicciones con él a mí me parecen fascinantes. Y en el tema particularmente de la censura es cómo él no diré que haga esto una virtud para que, no voy a decir que la censura es una virtud, que este también es un debate muy interesante, o lo que decía Borges. Sí, claro, obviamente los límites te obligan. Sabían los actores que eran y entonces la película nacía también sabiendo quiénes eran los actores, ¿no? Sí, es que es verdad que Azcona era muy particular, yo no sé, era como una persona que tenía una idea muy clara de lo que era el cine, siendo él alguien que decía que no había visto casi películas porque le amargaban la vida, porque era horrible ir a ver una película y luego salías a la realidad y era horrible vivir la realidad y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que él, que sí que había visto mucho teatro y era muy de teatro popular, él sí que tenía muy claros actores. Por ejemplo, donde descubrió a José Luis López Vázquez fue en el teatro. Y él cuando hace el sitio lo hace pensando ya para este actor. O sea, que él no escribe como a lo mejor ahora nos explican, ¿no? En guión no, tiene que haber un protagonista y un antagonista, y esta es la acción, y este es el punto de giro, ¿no? Para él, de repente había un personaje en una primera capa, en una segunda, en una tercera, un tal, había algo que ocurría, y estos eran los actores, o sea, tenía visión realmente muy cinematográfica. Una cosa que comenta Fernando cuando dice que son como cuestiones de mecanismos, ¿no? De mecanismos narrativos. Entonces dice que hay el personaje ese que es muy de la comedia, el que quiere hacer una cosa y no puede, Plácido, ¿no? Quiere pagar una letra y no puede, y el que no quiere hacer una cosa y la acaba teniendo que hacer, ¿no? Eso es el verdugo, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Pero además es que sus personajes no son actantes, en realidad son muy pasivos muchas veces. Es la realidad la que les va zarandeando por las circunstancias y se van dejando llevar y están atrapados, ¿no? Como decía Frugon en su texto, atrapados, ¿no? Por la vida. Todos los personajes de él son así. Son personajes románticos, o sea, que tenían un cierto romanticismo, pero están en decadencia, que lo mejor que les podía haber ocurrido ya pasó. Y ellos ya están en otro momento. Todo personaje de Azcona, en cierto modo, está en ese momento. Bueno, menos al de Belle Époque, ¿no? No, claro, ya, eso es otra cosa. Yo creo que está, o sea, sí que hay un gran pragmatismo en él, en la realidad y en su profesión. Yo creo que hay una cosa que decir, que es que él entendió la profesión.
eso es algo que entendió el oficio y entendió cómo se cuentan historias muy rápido. O sea, que él entendió muy rápido que él tenía que escribir imágenes. Pero de la historia es que yo creo que no, lo mejor no ha pasado, porque todos los personajes tienen un hálito que además yo se lo veo un poco al cine de Alexander Payne, un poco al cine coreano y a muy pocos cines en la historia, que es esa sensación de que hay personajes en la búsqueda de algo muy concreto, que son esas premisas que tiene, que siempre creen que eso tan concreto puede ser la felicidad o la alegría, o sea, algo muy tangible, y que, entendiendo muy bien España, porque tú has dicho, Paula, es que yo creo que Rafael Cona es España, o sea, y si se demuestra en que puede recorrer 4 décadas haciendo películas con cineastas de distinta edad y contando en cada momento el franquismo, la transición y incluso llega a Amor y Cristianos, que es el pelotazo casi, ¿no? La locura esta. Pero sí que creo que esas premisas que él tenía tan directas, tan de cine negro a veces, que hay que conseguir una cosa, que me firmen una letra, que no eran como hard-boiled, eran muy directas, eran como hay que conseguir una misión, hubiera sido un gran escritor de novelas negras o de cine negro porque tenía una misión el personaje y la tiene que cumplir. Pero yo creo que siempre hay una esperanza, lo que pasa es que, además creo que hay un malentendido con el humor negro, creo que la muerte, por lo tanto España, se acaba cruzando en el camino de esa gente. Pero toda la gente quiere ser feliz, cree que va a mejorar su vida, el pisito, el verdugo, Belle Époque. Mi vida va a ser un poco mejor, ¿no? Va a haber un paso mejor y voy a salir de esta situación, ¿no? De la que él salió probablemente en las películas italianas, porque cuando llega a Roma descubre que aquello es maravilla y que España, ¿no? Pero yo creo que sí que hay, que los personajes, por eso es tan fácil identificarse con las películas, porque todos somos los personajes, que hay algo que en algunas películas más intelectuales, lo bueno de Rafael Azcona es que siendo un autor muy literario, con muchos referentes literarios, las películas no pasan por ningún filtro, casi ninguna vez los guiones pasan por un filtro intelectual. Ojalá este señor consiga esto, algo muy sencillo que todo el mundo entendería, ¿no? Y yo creo que esa también es parte de su efectividad, de esa claridad de entender el oficio y esa claridad narrativa. No hay, es que muy, ¿no? Lo hablábamos tú y yo, que lo fácil que es entender la escopeta nacional a pesar de todo el ruido que hay. Que conseguirá este señor que le compren los ascensores o el portero automático o lo que sea que está vendiendo. Solo quiere eso. Y la película la recorre ese hilo todo el rato. Cada película está recorrida de una pregunta que esperas que al final se conteste. Intentando hacer el amor. O sea, hay una literalmente que es, no me acuerdo cómo está de la pareja, que es cómo encontramos el refugio del amor o algo así, ese refugio del amor, que es una pareja que durante 1 hora y media de película es donde podemos yacer. O sea, que era tal amor a la alegría y tal amor al disfrute que hasta con eso conseguía las premisas de las películas, ¿no? Que es algo que parece sencillo ahora o no tanto. No me acordaba de cuando la había visto, me acordaba más o menos. Pero la madre, en la película de Azcona de Fernando Fernán Gómez, escribe en el pecho, en las tetas de la hija y en el vientre, entre otras cosas, para marcar su propiedad. Y es una escena puramente de guionista. O sea, es profundamente una escena de guionista genio. Y bueno, sí, el diálogo ese fue muy interesante por las épocas, porque estábamos hablando de lo mismo, porque era curioso, porque mucha gente en nuestro contexto es como, no te da miedo hacer una película que ya ha hecho Azcona y Fernando Fernán Gómez y al mismo tiempo es una historia que desconocía casi todo el mundo. Entonces, bueno, sí, hubo un diálogo ahí muy curioso que consistió en que yo no vi la película. Desde el momento que me dijeron que íbamos a hacer La Virgen Roja, no vi Mijaila. Pues esa es la que, o sea, yo creo que esa es de las películas más importantes de Azcona porque es una película que dialoga con pintadas, con el Anacoreta, con las que hizo Sí. con Sterrich por lo de las Sí, pintadas, por lo del sí. cuerpo, dialoga con Ferreri Sí, y con las películas, digamos, sexuales y películas de cuerpo que hizo con el último Ferreri, con tamaño natural, y que además dialoga con Belle Époque en el sentido que es como una peli, y eso demuestra la grandeza que tiene como autor, que consigue hacer una película sobre la pesadilla republicana. sí. Al final Hildegard es una peli sobre la Sí, pesadilla sí, sí, republicana, escrita por un efectivamente. Es la republicano. el extremo de la barbarie. Claro, y al mismo tiempo él hace la película del paraíso republicano, Sí. que acaba en Pesadilla Sí, en sí, Belle sí. Époque, pero Belle Époque es, digamos, la película que más... O sea, que él Y tenía esa algo suficiente también- inteligencia para hacer la misma, y esa y yo algo creo que es capital en la muy filmografía. interesante, que es cómo dialoga con la realidad de un texto legal, como es el juicio de la madre, que es lo que articula la película de El guión de Azcona, de una manera dramatizada muy teatral. Muy teatral, a mí el adjetivo teatral me encanta para el cine. O sea, es que a veces se malinterpreta, a veces me parece algo, el adjetivo teatral es un valor. Sí. Y él es capaz de hacer todo eso.
Sí, sí, es una película muy brutal. La ves ahora y dices, no se podía hacer. Sí, bueno, de hecho la pelea con Víctor Erice, porque ellos colaboraron, prefigura la pelea con Saura, porque en realidad tienen un poco que ver, ¿no? Esa pelea, cuando escribe Los desafíos, tiene como un desencuentro con Víctor Erice, que yo creo que de alguna manera el desencuentro que de algún natural que acabó teniendo con Saura. Sí, en realidad es una colaboración muy particular, ¿no? Porque las dos primeras películas, El primer frappé está prácticamente escrita, luego Ana y los lobos, no, La madriguera, prácticamente de Geraldine Chaplin, y yo creo que Saura son una relación muy compleja porque vaya dos personajes, ¿no? Tan difíciles y luego, pero yo creo que sí que tenía que ver con que es el ciclo más particular en cuanto, por ejemplo, Azcona abomina del simbolismo, ¿no? Y claro, probablemente a Saura lo que más le interesa de la prima Angélica es el brazo escayolado del personaje Fernando Delgado, el falangista que no puede bajar el brazo, ¿no? Y claro que seguramente Azcona hubiera llegado de manera natural a esa imagen. No sé si tú sabes o alguien sabe si es de él, pero claro, él abomina del simbolismo, pero en realidad el final del verdugo contiene imágenes, entonces se encontraban en la imagen. Yo creo que ese era el punto en común, aparte de una idea muy siniestra de España y tal. Pero yo creo que esa colaboración, que para mí la mejor es la prima Angélica, no estoy diciendo nada que no se sepa, para él era el Jardín de las Delicias, porque creo que el Jardín de las Delicias es más loca, más, está llena es más, se parece más a las tragicomedias, ¿no? Incluso algunas cosas con Pepe García Sánchez pueden parecerse. Y claro, la pelea se produce además por culpa de una cosa aragonesa, por esta cosa de, ¿no? Esta pelea, por esa secuencia que hay en La prima Angélica, de ese desfile que remite a unos tambores, esa secuencia, el otro la vio en Berlín, si no creo que fue algo así, y se peleó, o sea, tuvieron una pelea muy amarga, en la que dijo es que esa secuencia no tendría que estar nunca en la película, por esa secuencia se pelearon, por una cosa que metió Saura que él no quiso. Pero en realidad creo que el encuentro era que le otorgó orden a un fotógrafo, como tú has dicho, a alguien de la imagen, y le dio un sentido a las películas que luego Saura en el fondo pierde, salvo Cría Cuervo, y gustándome mucho algunas películas posteriores, creo que con Rafael Azcona tenían forma de cine, eran guiones, como tú has dicho, que era muy de ritmo, ¿no? La peli de Saura sin Azcona, el ritmo son muy amorfas, y yo creo que Azcona le aportó. Y luego es verdad que a Saura no le gustaba el humor, lo he dicho por él, ¿no? El sentido del humor no era lo que él buscaba en las películas, claro. Decir eso cuando tu colaborador en una época de Azcona es como agua y aceite, ¿no? Y luego hay Carmela, que consigue ser una tragicomedia muy correcta, que yo creo que también prefigura el cine que menos me interesa de Azcona, que es el oficialista, pero que al mismo tiempo es una peli de esto, vamos a pasárnoslo bien y España muerte. O sea, ¿no? Esta cosa que yo creo que hay pocas películas en las que sus personajes no mueran al final o uno muera. Entonces yo creo que ahí también se encontraban. Pensando un poco en esas colaboraciones, ¿no? Una muy importante es la de García Sánchez, otra también por los éxitos que tiene es la de Fernando Trueba, que es interesante también porque, bueno, también por supuesto colaboró con Borao, con Gutiérrez Aragón, o sea, la lista es impresionante. La de Fernando Trueba es interesante también por la que sea alguien, digamos, de una estética un poco distinta, mucho más joven, ¿no? Y otra generación. Es que ya hay otra lectura. Y es importante, creo que lo que vivieron Azcona, Berlanga, no tiene nada que ver con lo que vivió ya Trueba. Y la adaptación también a la siguiente generación es brutal. Que me dieron como el teléfono de Carlos Saura y yo no tenía nada y me dijeron, llama a su casa. Fue una cosa muy rara y yo llamé, perdón, ¿está Carlos Saura? Sí, soy yo. Oye, ¿me puedes coger? Y entonces él me dio un texto en el que era un texto de toda la bronca que había tenido con, o sea, todavía con Azcona. O sea, no era un texto en plan, te estoy poniendo genial, era como todo el enfrentamiento y todo esto y era muy bonito porque en realidad, o sea, no sé, me gustaba realmente esta cuestión artística, ¿no? Que tenían ellos y esta lucha artística que en realidad yo creo que tenía que ver también a veces Azcona, hay un momento que dice que tenía mucho que ver también con el tratamiento de la mujer que quería hacer Saura respecto a la que quería hacer él. Era un poco distinto. Era un poco... que era una cosa más abstracta y él más a la tierra. En realidad, yendo un poco por donde decía, sí. De su experiencia y de su... Yo desconozco muchas cosas. O sea, tengo como la idea, por ejemplo, él hablaba mucho de un profesor, mentor, algo así. Había como alguien que yo creo que se refleja mucho en... Fíjate que La lengua de las mariposas realmente, o sea, vale, sí, es una novela de Manuel Ríos, bueno, un cuento, perdón, pero como que yo creo que él, esa figura del hombre
del docente, ¿no? Yo creo que como un docente de alguien que trae aires nuevos, viene muy de esos tiempos, en realidad. Es que los recuerdos que él tiene aparecen mucho en sus películas. El sastre, que siempre está, que era su padre, ¿no? Y siempre hay algún sastre. Yo creo que te trae como una idea, la que voy teniendo entre las lentejas, el sastre, este profesor, como una familia que debía de vivir, bueno, pues una realidad de supervivencia, trabajadores, pero siempre con esta figura de este profesor. No sé si habéis oído vosotros también. Sí, él decía el que me abrió la cabeza. Sí, el que me abrió la cabeza, ¿verdad? Sí, había Eso como es un nombre para un personaje, Sí, ¿no? ¿verdad? De película. Y entonces siempre había como esta figura de alguien que traía aires nuevos y que yo creo que un poco representaba la libertad, porque todas sus películas en realidad, de estos periodos como está, lo que hablan es de libertad, casi todas, ¿eh? De la incapacidad, o sea, de la libertad de elegir, del verdugo, y sobre todo de la incapacidad en la anacoreta, ¿no? Y de la incapacidad de ser libre, ¿no? Incluso cuando quieres. En esos años, por ejemplo, Los Ilusos, ¿no? Que es un libro durísimo, pero cómo cuenta ese mundo, ¿no? Que Esa bohemia. Café Varela, todo eso. Claro, Poetas pasando hambre, Claro. mutilados, siempre mutilados. Siempre hay mutilados en sus películas, siempre hay una ciudad que es un poco campo, que es un poco pueblo, ¿no? Que se está haciendo, que de repente pasa un coche y los coches. Los coches de Azcona, que él no conducía, por lo que he visto, y que cogía el metro y el transporte público para tener el pulso, ¿no? Porque esto que decíais, que se preocupaba mucho por... Todos los coches de sus películas en esos años son un coche que es un pollo, o un coche como que se ríe mucho del vehículo, ¿no? O sea, hay como toda esta cuestión del progreso que él no se la toma tan... O sea, siempre la va sacando, o sea, hay pequeños detalles que lo vas viendo, que el detalle no... Que no solo no conducía, sino que no quería coger taxis porque los taxis eran símbolo de mala suerte. O sea, un taxi solo, no de mala suerte, sino de mala nota. O sea, un taxi solo lo coges si vas al hospital, si vas a pasar una desgracia, y entonces era o andando o en autobús o en metro en Madrid, pero porque si alguien cogía un taxi en Logroño, eso era como alguien que iba al hospital o que había pasado una desgracia, porque el taxi solo se cogía en el momento señalado. Claro, sí. Y quizá eso que estabas diciendo de la guerra en las películas, sí que hay algo que es interesantísimo, creo que para nosotros que solo hemos recibido ya las narrativas construidas de la guerra civil, generacionalmente, inevitablemente, y ideologizadas, etcétera, etcétera, él había algo que es la narrativa in situ, lo que estabas diciendo, el pulso en el momento de supervivencia. Y en el pulso de supervivencia, con todas las miserias y ciertas amarguras, hay una búsqueda de alegría, un cómo podemos follar, cómo podemos comer, hay algo muy inmediato. Y humor. Exacto, de risa, hay una risa, que es algo que creo que sí, bueno, no lo sé, cada uno con el recuerdo que tenga, pero de nuestros abuelos y tal, hay algo más cotidiano en la supervivencia, siempre al margen de la constructo que hemos hecho en las narrativas posteriores de la literatura y del cine de posguerra o de guerra, ¿no? Entonces, es súper interesante, es que no hay tanto. No hay tantos autores directos, ¿no? Que están en el momento ese, ahí, en el barrio, en el tal, un verdugo, o sea, el tratamiento de un verdugo, con todo lo que significa, claro, ideológicamente, pero también es que había gente que lo era, y por las tardes iba a su casa. Entonces es algo inaudito, como en todos los sentidos, y desde el punto de vista del narrador, o de las historias, es brutal tener eso. Porque no sé si no lo tenemos de otros periodos históricos, tampoco hay otros periodos históricos que afecten tanto a la idiosincrasia de la convivencia en España, ¿no? Pero pienso en otras cinematografías. Pienso en las construcciones también del Holocausto o en las guerras de secesión americanas, no hay un narrador in situ. Del Holocausto sí, pero de una guerra de secesión no. Entonces, claro, Azcona sí que era el interior de España, ¿no? Esto es una reflexión al hilo de lo que has dicho, que no lo había pensado nunca. Con esto del humor que decía, ¿no? Él decía que él no hacía gags. Y entonces,
cuenta en la entrevista a Fernando Trueba, dice, bueno, pero por ejemplo en El Verdugo, cuando está el personaje que dice, ¿cuál es tu talla de camisa? Y él no lo sabe, y el verdugo lo mira y le dice, es un 14 de larga. Y dice, eso es un gaje, Azconacia, eso no es un gaje, eso es la vida. Pero la película, yo creo, una de las películas que hablan de la guerra, ¿no? Es La Vaquilla, que además es muy curioso porque es un guión que no pueden rodar durante el franquismo, que se hace ya en democracia y que muestra pues la visión más esperpéntica y tragicómica de la guerra, y luego se critica más adelante porque es complaciente, ¿no? A dos tipos que sí que habían vivido la guerra y que, por ejemplo, pues Berlanga fue represaliado, estuvo en la División Azul, ¿no? Y sin embargo, la visión posterior pues le parece que la de esos tipos que lo conocían, que no lo pudieron rodar en el franquismo, eran complacientes con lo... Es la primera y única, la primera comedia de la Guerra Civil. No sé si tenéis alguna... Pues si no, estaba pensando con lo de los amigos, que la frase de Hitchens de con el tiempo te das cuenta de que es difícil hacer más adelante viejos amigos, ¿no? Entonces, y antes de esto pensaba que a vosotros dos os conozco desde hace 25 años. Y a ti, bueno, desde hoy. Pero eso me da ilusión y a muchos de vosotros. Y bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias al Pandora por acogernos. Os recomiendo que compréis la revista, ha sido un dossier que está muy bien, además es carísimo el número, o sea, es una superproducción para nosotros, que me alegro que sea en honor de un guionista. Y ahora pues seguimos charlando. Muchas gracias. Voy a pedir